Hola, gracias. Qué gusto. Muy emocionada de estar participando acá. Muchas gracias, ve aquí. Saludos, felicidades, Oscar. Gracias, ve aquí. Mm. Muy bien. Pues ustedes me indican. Bien, pues yo creo que Yo creo que ya es momento de comenzar, ¿verdad? De Para... acuerdo. muy bien, pues Ujú. bienvenidos a IFAC, a Educación Continua de IFAC. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a tener con nosotros al doctor Óscar Ortiz Salcedo, ¿no? Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, terapeuta familiar y especialidad en terapia de pareja por el Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia, IFAC. Tiene máster en gestión y resolución de conflictos, mediación en la Universidad de Barcelona. Tiene una especialidad en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Especialidad en atención de casos de violencia sexual en adolescentes por la CDHDF, Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Tiene un diplomado en violencia familiar y derechos humanos, Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM. Ha diseñado programas en medios alternos de solución de controversias, mediación y derecho colaborativo, cultura de paz, derechos humanos y género. Y como docente, pues es coordinador académico y docente en instituciones nacionales y extranjeras. Ha estado en diversos foros nacionales e internacionales con temas de familia, violencia, maltrato, abuso sexual infantil, mediación, derecho colaborativo, género, cultura de la paz, y tiene publicaciones, temas selectos de mediación de la Escuela Libre de Derecho, y ha colaborado en 8 libros publicados. Es fundador y presidente del Instituto de Investigaciones y Estudios para la Paz y presidente fundador de la Federación Iberoamericana de la Cultura de Paz y Derecho Colaborativo. Es fundador de la Fundación Familia y Pareja, y pues ha sido candidato a recibir el premio Compartir en el rubro del líder social, y como promotor de la paz, reconocimiento como promotor de la paz y mediación por Vivir en Paz AC, y premio Doctor Óscar Ortiz Salcedo, el cual otorgó la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas en el concurso interno Técnicas de Mediación 2017-2020. Bueno, pues aquí está el doctor Óscar Ortiz Salcedo. Pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los que están eh, escuchándome. Y hoy lo que quiero compartir o lo que voy a compartir es la negociación colaborativa. Y voy a poner, si puedo compartir una presentación, Gaby, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, pues ahí está iniciamos con, iré saliéndome cuando sea necesario, pero eh, les voy a hablar de la negociación colaborativa y van a ser estos 4 elementos durante la presentación que haga. Uno, hablaré de conceptos generales que dan pauta a la negociación colaborativa. Dos, les diré qué es el derecho colaborativo. En tercer módulo hablaré del modelo mexicano de derecho colaborativo, que es una aportación mía. Y finalmente hablaré de los fundamentos teóricos y la terapia colaborativa, que es una forma de hacer desde este mismo modelo, lo apliquen los terapeutas. Para poder hablar de la gestión de conflictos, que es lo que nosotros los profesionales de ayuda hacemos, pues es necesario que sepamos qué es conflicto, porque muchas veces decimos, bueno, yo soy gestor de conflictos, soy terapeuta, les ayudo a resolver conflictos, pero no sabemos o no tenemos claro qué es el conflicto. Y en el libro que, del que hablaba Gaby, de mediación, temas selectos, yo pongo esta definición de conflicto. Es un proceso consustancial del ser humano que surge con la necesidad de cualquier tipo, así
como con la expresión de las diferencias, la diversidad y el antagonismo entre los individuos. Aquí lo importante que resalto de esta definición, primero que es consustancial del ser humano. Dos, que es un proceso y que al ser consustancial del ser humano, obviamente surge con las necesidades, pero no solo con las necesidades, sino que al ser el ser humano único e irrepetible, definitivamente se enfrentará a la hora que se convierte en sujeto social, tendrá diferencias, habrá diversidad y habrá antagonismo. En relación al conflicto social también, por lo tanto, debemos entender que no es anómalo. En realidad, no es por definición ni bueno ni malo. Es decir, el conflicto lo debemos de visualizar como algo neutro, si es consustancial al ser humano, es algo neutro, y es una consecuencia histórica y social natural de las relaciones sociales. Como decía, el individuo en cuanto entre en interacción con el otro se convierte en sujeto social. El conflicto expresa una forma de relación social universal, lo que permite distinguir el conflicto como contenido de las relaciones de la interacción misma, sus circunstancias de tiempo, espacio o las particularidades del episodio, es decir, de la controversia. Por lo que, de acuerdo a estas dos definiciones, podemos considerar que el conflicto es inherente al ser humano, es consecuencia normal de la interacción humana, es un proceso dinámico e inevitable. Y esto nos va, este punto sí me gustaría que lo dejáramos ahí como guardadito, porque cuando nosotros hagamos nuestra intervención, nos va a servir porque si el conflicto es dinámico, no es lo mismo cuando sucedió con el tiempo. ¿Qué ha pasado en el tiempo con ese conflicto? Definitivamente se va a ir modificando. Por eso es importante que nosotros en la intervención que yo propongo se haga un análisis fenomenológico del conflicto, pero eso lo veremos más adelante. Como les decía, no es positivo ni negativo en sí mismo, por lo que debemos considerarlo neutro y puede ser constructivo y necesario como motor de cambio social debido a su característica sistémica. Los que somos, nuestra formación es sistémica, podremos entender muy claramente esto último, como cuando algo se empieza a mover, va a generar un cambio de manera natural y si el conflicto es dinámico, por lo tanto, se estará generando una serie de circunstancias que van a hacer cambio de una manera sistémica y que va a afectar no solo al que lo está teniendo en ese momento, sino a las personas con las que interactúa directa o indirectamente. Otro elemento importante que debemos de revisar de manera general, superficial, es la comunicación. Y pues entender que toda interacción es un acto comunicativo, por lo tanto en todo momento estamos comunicando y la comunicación nos humaniza y es la que nos permite socializar. La comunicación puede ser verbal o no verbal. ¿Qué es la negociación? Así como el conflicto es inherente al ser humano, la negociación es inherente al sujeto social. El ser humano está en constante interacción, lo que lo convierte en sujeto social, como ya se los había dicho. Estas interacciones son generalmente, no siempre, pero son generalmente para satisfacer a través de la misma diferentes tipos de necesidades. Y entender que toda negociación se da a través de la comunicación. No hay negociación si no hay comunicación. ¿Y qué es la negociación humana? Es un concepto que yo he definido como la capacidad natural que el ser humano tiene para poder integrarse en una relación con las siguientes características: que sea respetuosa, colaborativa y se realice a través del diálogo. Exprese de manera asertiva su visión de la situación, comprenda la condición de cada uno y la exprese, validando y reconociendo como igual a la persona con la que tiene relación, a pesar de la condición y posición que se guarda en la misma, así como satisfaga sus necesidades y las del otro satisfactoriamente, gestionando sus diferencias de manera pacífica y logrando una convivencia armónica. Negociación humana es algo que yo digo, el ser humano lo tiene de manera natural. Vivimos y convivimos con el otro
todo el tiempo negociando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las violencias nos han arrebatado esto. Esta capacidad de negociación humana, las violencias nos las han arrebatado. Y hoy tenemos que recurrir a otros sistemas de gestión de conflictos. Por lo que la pregunta es, ¿cuándo los titulares del conflicto buscan la ayuda de un tercero? Y recuerdan que decíamos que el conflicto es un proceso. Aquí es un esquemita del proceso del conflicto y su gestión. Este proceso del conflicto inicia en lo intrapersonal y yo aquí pongo modo interacción personal. O sea, yo tengo mi forma de, primero, mi conflicto interpersonal y eso me lleva a yo tener un modo de interacción personal, es decir, yo así interactúo conmigo y con el otro. Y cuando entro en interacción, tengo un modo de interacción común, que es con el otro. El otro tendrá su modo de interacción personal y juntos tendremos un modo de interacción común. Este modo de interacción común es único también e irrepetible. Yo con nadie me relaciono igual que con B o con C. Con todos me relaciono de una manera diferente, aunque parezca que es igual. Nunca me relacionaré igual con uno que con otro. ¿Por qué? Porque el otro es diferente a B, es diferente a C. Entonces, nuestro modo de interacción común variará. Eso es muy importante cuando nosotros estamos haciendo la prevención, lo que ven hasta acá abajo que dice prevención. ¿Por qué? Porque cada uno dará lo que tiene para poder gestionar las diferencias que tiene con A, con B o con C. D tiene sus características y de esa manera interactúa para gestionar las diferencias con cualquiera de los tres. Pero con cada uno es diferente porque la diferencia que tiene o el antagonismo no es lo mismo con A, con B o con C. Entonces tienen un modo de interacción propio. El conflicto y después de este modo de interacción personal llegará el conflicto interpersonal, el cual generalmente lo estamos autogestionando. O sea, hoy yo pude tener una diferencia con Gaby y le dije, no, yo no quiero que lo grabes. No, pero ella ya me da una explicación porque es lo mejor grabar la conferencia y entonces yo acepto porque entre ella y yo hubo una autogestión de nuestra diferencia, es decir, de nuestro conflicto interpersonal. Pero ¿qué hubiera pasado si no llegamos a una solución en ese momento? Entramos en una crisis en donde se hace aparente nuestro conflicto. Entonces nos damos cuenta que hay una controversia, que hay algo que no estamos de acuerdo y tenemos que gestionarlo. Inmediato a la crisis viene la respuesta, que es la forma como yo respondo, la forma como responde comúnmente Gaby y comúnmente yo, y nuevamente lo podemos autogestionar. Este circuito es la negociación humana. Tenemos las capacidades que adquirimos a través de la prevención, tenemos herramientas y habilidades, cada uno de nosotros, para poder gestionar nuestras diferencias, nuestros antagonismos, antes de que necesitemos que nos ayude una tercera persona a gestionarlos. Esta es la etapa del proceso del conflicto hasta la crisis. La siguiente es un sistema de resolución en el proceso del conflicto posterior a la crisis. O sea, nosotros tuvimos la crisis, termina esa crisis ya con la gestión, con la autogestión y todo está bien. Pero ¿qué sucede si no lo logramos gestionar nosotros mismos? Necesitamos la ayuda de un tercero. Los primeros son los profesionales de ayuda como terapeutas, como coaching, como incluso los amigos, incluso la familia. Muchas veces en las religiones el líder religioso ayuda a solucionar conflictos. Tenemos una variedad ahí de, sean profesionales o no profesionales de ayuda, los que pueden asistir a las personas y regresan a la etapa previa a la crisis, a ellos poder negociar, hacer su autogestión. ¿Qué sucede cuando esto no se da de manera
de autogestión. Necesitamos la intervención de un tercero. Y ahí es donde estamos hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Primero, negociación colaborativa, que es el derecho colaborativo, que es con la ayuda, nuevamente es autogestión, con la ayuda de dos abogados. La mediación o conciliación, estos dos están basados en los intereses y necesidades de las personas. El arbitraje, que también es con la intervención de un tercero, pero esta ya está basada en los derechos, así como el litigio. Entonces, vean, hay dos niveles, uno que está basado en intereses y necesidades de las personas, y otros dos, que es el arbitraje y la litigación, que está basado en los derechos, que es todo lo jurídico. La mediación, el derecho colaborativo y el arbitraje son totalmente confidenciales. El litigio no, el litigio se hace público. En este esquema yo pongo, si ven, en la parte superior derecha, paz, y en la parte inferior derecha pongo violencia. No violencia como concepto, sino como una forma de que se gestionan los conflictos. Los podemos resolver pacíficamente o a través de una forma violenta, utilizando el poder para llegar a esa solución. Por lo que para mí la gestión del conflicto, la solución del conflicto es una línea continua que de un extremo está la paz y del otro lado está la violencia, y en el intermedio están un sinnúmero de probabilidades de solución. Entonces, nosotros debemos de ver que hay formas de resolver y que nuestra sociedad se ha decantado en los últimos tiempos a resolverlos de manera violenta. No confundir con concepto de violencia y todo lo que implica el concepto de violencia. Esta es la forma como se gestiona el conflicto en este esquema. Bueno, pues hasta ahí vemos los conceptos generales que le dan motivo, que le dan el por qué se necesite la intervención de un tercero para la gestión o solución de conflictos. La propuesta que es el derecho colaborativo son procesos colaborativos. Como vimos en el esquema, pueden haber diferentes formas, como es el arbitraje, la litigación, y que esos no son precisamente colaborativos, sino son heterocompositivos, es decir, un tercero va a definir, a decidir cómo se soluciona el conflicto. La mediación y el derecho colaborativo son los dos mecanismos que sí son autocompositivos y que el derecho colaborativo, más que la mediación, utilizan estos procesos colaborativos y, por lo tanto, se busca la autogestión, que se le conoce como autocompositivos, que es realmente la autogestión. Proceso. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de procedimientos o funciones que tiene una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Entonces, hemos hablado de que el conflicto es un proceso y como tal también la forma de gestionarlo debemos de verlo como un proceso. No se soluciona de manera automática o intempestiva, sino todo tiene su proceso. ¿Y qué es colaborativo? El trabajo colaborativo es aquel en el cual un grupo de personas, hablando de grupo dos o más personas, intervienen aportando sus ideas, conocimientos, y no solo ideas y conocimientos cuando veamos ya la práctica, sino también las emociones, también el enfoque que le demos, las percepciones, los valores, o sea, muchos elementos de quien está interviniendo para lograr una meta común. Está enfocado en el intercambio de competencia, hablando competencias, conocimientos, habilidades, herramientas, repito, valores, todo lo que somos, ahí estaremos trabajando, dando lo mejor de cada persona para que se logre un objetivo. Es diferente al trabajo en equipo y sí lo señalo porque el trabajo en equipo es división de tareas.
El colaborativo no es división de tareas, es trabajar juntos buscando una solución. Bueno, pues hasta aquí son los elementos de proceso colaborativo para ya entrar a qué es un proceso colaborativo en la gestión de conflictos. Quisieras saber si hay alguna duda, algún comentario. Sí, Jackie. Voy a detener y compartir para vernos. Oscar, yo te quisiera preguntar cómo integras en este modelo tuyo el tema del poder en el manejo del conflicto, o sea, cómo lo integras? Me parece excelente la pregunta y sí, te la podría responder en este mismo instante, pero me gustaría que lo viéramos cuando yo les describa cómo es como hacemos la intervención, cómo es la intervención que yo propongo, porque efectivamente esta pregunta es una de las variables que tiene el modelo internacional con el modelo mexicano que yo propongo. En el modelo internacional no se trabaja el poder, se trabaja eh, el, el cliente o el titular del conflicto, que me gusta a mí más decir que en lugar de cliente, el titular del conflicto con su abogado, búsqueda de intereses y necesidades para ir a una negociación. En el modelo mexicano es trabajar desde la entrevista, el análisis fenomenológico y situacional del conflicto para que la persona se dé cuenta dónde está ese desequilibrio de poder. El abogado no se lo va a decir, pero con la entrevista se va a dar cuenta que hay desequilibrio, sobre todo cuando estén visualizando la situación conflictual. ¿Qué tipo de relación? ¿Con qué persona? ¿Qué jerarquía? Y finalmente van a caer en dónde está el poder. Y ahí es donde tú, si le ayudaste, luego los abogados me dicen, es que eso es de terapeuta. No, eso es de profesional de ayuda. Cómo tú puedas ayudar a tú, ahora ya le pongo a tu cliente para que identifique ese desequilibrio de poder. Como tú lo tienes al cliente sin que el otro esté presente, lo puedes trabajar muy bien. En la mediación es más complicado. Ahorita que les explique cada procedimiento cómo es más complicado porque al mismo tiempo tienes a uno y al otro. Tienes que hacer una entrevista individual que se le llama caucus para que ahí puedas trabajar, pero estás muy limitado. En cambio, en el derecho colaborativo tienes la oportunidad de tener al cliente en una entrevista las horas que quieras, para que ya que lo hayas preparado, llevarlo ahora sí a la negociación, hasta que hay un empoderamiento, un empowerment, que no es empoderamiento, un empowerment, que es dotar a las personas de todo esto, es como lo llevas a que haga negociación. Y entonces ahora sí se sientan los cuatro a negociar, los dos abogados y las partes. Es muy interesante porque esta pregunta que tú me haces, yo insisto cuando formo mediadores y ahora abogados colaborativos, porque si no tenemos claro estos desequilibrios de poder y sabemos hacer el manejo para llevarlos a un equilibrio, lo único que seremos instrumentos del poderoso para llegar a convenios. Nos estarán utilizando sin darnos cuenta el poderoso para que se llegue a un convenio y el otro finalmente pierda, por decir algo, por decir de alguna forma, pierda en el convenio. O sea, finalmente no va a ser ganar, ganar como se dice que es en la mediación, va a ser ganar, perder, pero ahí muy velado. Entonces, sí, esa pregunta es básica y yo insisto siempre con los mediadores que si quieren ser instrumentos del poderoso, no estudien, ni trabajen, ni analicen el poder. Pero si quieren realmente hacer procedimientos que lleven a sus clientes a unas negociaciones justas, igualitarias y equitativas, se tiene que trabajar el desequilibrio del poder. Eso es básico, básico. Si no, siempre seremos
O sea, solo seremos instrumentos del poderoso. Incluyo al mediador. O sea, te comen. Es importante. Conocer de poder es importantísimo. Bueno, no sé si quedó a medias porque lo vamos a ver más adelante, pero sí quedó la Sí, idea gracias. Sí, 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 lo entiendo muy bien. Gracias. a ti y aquí. ¿Algún otro comentario hasta aquí? ¿Tú, María Elena? Sí, ¿verdad? Sí, 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 Oscar, una pregunta. Cuando tú en la diapositiva donde dice prevención, Sí, quiere decir que ya está la crisis y tú estás facilitando la solución de una crisis, mientras que prevención, porque yo dije primero a lo mejor es prevención y no prevención. Prevención es evitar que se presente, pero si es exacto. prevención, ya está la crisis, busco la solución. ¿Entendí bien? Sí, sí, entendiste perfecto. La prevención generalmente se hace a través de todo el bagaje cultural que tienen las personas, generalmente. O sea, en la escuela, en la familia, o sea, es como educas a las personas para generar estos comportamientos de gestión pacífica de diferencias, de conflictos. Ujú. Pero también lo podemos hacer cuando ya estamos en la gestión, cuando nosotros intervenimos en la segunda parte del esquema, del proceso de conflicto. Voy a regresarme, voy a volver a poner el cuadrito para... Cuando estamos aquí, o sea, nosotros intervenimos ya acá, posterior a la crisis. Sí, sí ven el esquema, ¿verdad? Sí, 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 Ah, sí, se ve. aquí es donde ya entramos nosotros. En este es autogestión, acuérdense, aquí nosotros todavía no aparecemos para nada. Aquí quienes aparecieron en todo esto, en toda esta parte de la prevención, fueron la escuela, o sea, quienes educaron. Aquí nosotros no aparecemos hasta que hacemos la gestión. Cuando nosotros hacemos gestión, podemos ir enseñando, porque pues todos los profesionales de ayuda que trabajamos en esto, terapeutas, psicólogos, eh, coaching, los abogados colaborativos, los mediadores, con nuestras intervenciones podemos también hacer prevención, es decir, los vamos reeducando, porque en estos procesos lo que se lleva a cabo es el deuteroaprendizaje o aprendizaje significativo. Aprenden nuevas formas de relacionarse cuando están en terapia, cuando están en mediación, cuando están en procesos colaborativos. O sea, siempre los profesionales de ayuda les ayudamos a que cambien su forma de relacionarse. Esa es la idea. Entonces, estamos trabajando prevención, pero lo hacemos ya hasta esta etapa, porque nosotros aquí es donde entramos en la gestión del conflicto, no en la prevención, sino en la gestión. Ok, ok. Pero sí, Gracias, Oscar. pero sí hacemos prevención, Ujú. definitivamente, ¿no? Entonces esa es la idea, sobre todo en terapia. Sobre todo en terapia. En mediación no siempre se logra porque lo que se están enfocados, las intervenciones están enfocadas a la gestión y llegar a acuerdos, llegar a un convenio, a solucionar específicamente ese conflicto. Se da como o sea, esta parte de la prevención se da como algo aleatorio, pero en terapia, y yo digo, en el derecho colaborativo, sí es algo que la intervención misma genera, la prevención. Sobre todo que en el derecho colaborativo, no tanto en la mediación, pero en el derecho colaborativo, ayudamos a que haya un desarrollo del razonamiento moral. Eso es importantísimo porque
los ayudamos al crecimiento moral con las intervenciones. Ahorita más adelante, cuando les explique qué es lo que hacemos, van a ver cómo nosotros en el modelo de derecho colaborativo propuesto, realmente podemos ayudar, porque es traído mucho de los modelos terapéuticos, ¿no? Ok, gracias, Oscar. De que, ¿alguna otra observación? Bueno, entonces, sigo. Entonces, un proceso colaborativo va más allá de que los titulares del conflicto se sienten a negociar en una actitud colaborativa, con la ayuda de un tercero y lleguen a acuerdos que en algunas de las ocasiones no se cumplen. Aquí es muy importante esto, la pregunta de Jackie, por esto, porque al parecer llegan a acuerdos, pero como se hicieron desde el desequilibrio de poder, no los van a cumplir. Y entonces dicen las estadísticas, que no hay buenas estadísticas en México, pero en el mundo tampoco, sobre el cumplimiento de los convenios de mediación. Lo que hay son estadísticas sobre los convenios que se firmaron en un proceso de mediación, pero no de cumplimiento. Y obvio, si no se trabajó el desequilibrio de poder, no se van a cumplir. No se van a cumplir. Entonces es muy importante que nosotros no solo veamos que es una actitud colaborativa, sino que realmente se dé un proceso colaborativo que es en donde todas las partes están trabajando en beneficio del procedimiento. Podemos decir que un proceso colaborativo es una forma de humanizar la gestión de los conflictos, ya que se trabaja de manera colaborativa con los titulares del conflicto, llevándolos mediante el análisis de su situación conflictual al empowerment, para que puedan encontrar alternativas de solución justas e igualitarias con la o las personas que tienen el conflicto y no solo como una estrategia de negociación basada en intereses y necesidades. Y ahí sí, estoy hablando específicamente del modelo Harvard. El modelo Harvard de negociación es que es de negociación y se lo han traído a la gestión de conflictos, que es algo más que se tiene que trabajar más, porque no es solo una negociación, están dos personas con todo lo que son para gestionar sus diferencias, que no solamente son de intereses, sino que son todas las emociones, todas sus situaciones de duelo, de desesperanza, de enojo, de deseos de venganza, de estructuras de personalidad. O sea, es muchísimo más que solamente intereses y necesidades. Entonces, creo que se puede hacer, podemos hacer mucho en mediación, logramos hay un modelo que se llama transformativo, que es de Bush y Folger, que es el otro modelo básicamente que se trabaja en mediación, el modelo Harvard y el modelo transformativo. Y entonces todos estos elementos de mediación, modelo transformativo, de algunos modelos terapéuticos son los que yo traigo para poder trabajar la propuesta del modelo mexicano. En un proceso colaborativo es un proceso colaborativo que tiene como objetivos que los titulares del conflicto analicen la negociación colaborativa. Es un proceso colaborativo que tiene como objetivos que los titulares del conflicto identifiquen y analicen su situación conflictual. Y este análisis de su situación conflictual es posterior al análisis fenomenológico que hace el profesional colaborativo. Primero, en la entrevista, el profesional colaborativo hace un análisis fenomenológico, es decir, cómo ha sido el proceso de su conflicto, cuáles han sido los elementos de este proceso. Y entonces, cuando tienes ya una claridad de este análisis fenomenológico, lo compartes con tu cliente para que juntos, el cliente y tú, básicamente el cliente, pero ayudado por el profesional, pueda
hacer un análisis de su situación conflictual. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Con quién está sucediendo? ¿Qué tipo de relación tengo con la persona que tengo el conflicto? ¿Qué jerarquía hay en esta relación? Si puedo identificar el nivel de poder que existe entre los dos, ¿cuál sería la expectativa que tengo de solución? O sea, son 8 puntos en donde podemos hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo. Es un retrato del conflicto que tiene. ¿Cómo ha ido evolucionando su conflicto? Y de ahí, de su situación conflictual, los llevamos al empoderamiento. Ya que te diste cuenta de todo esto, ¿qué es lo que tú quisieras? Ya te diste cuenta qué es lo que tú quisieras. Ahora, ¿con qué recursos cuentas para alcanzar lo que tú quisieras? Ya te ubicaste. Muy bien. Ahora, ¿cómo podrás alcanzar tus expectativas para solucionar este conflicto? ¿Ya lo tienes claro? Sí. Ahora sí, vámonos a negociar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ah, ¿no sabes cómo? No. Ah, entonces parte del empoderamiento va a ser también ayudarte a tener herramientas para negociar. Cómo hablar en la negociación, hablar en primera persona, rápido, en decirle cómo es la escucha activa, cuando la otra persona hable, tú solo escuchas, si tienes algo que decir, lo anotas, o sea, cómo ayudarles a una buena comunicación, una comunicación asertiva, que es la que tendrán en su negociación. Que desarrollen capacidades para expresar su visión de la situación conflictual entre ellos y los profesionales de ayuda. Aporten ideas que los lleven a generar acuerdos satisfactorios. Ya una vez que los clientes se dieron cuenta de todo lo que les comenté, de su situación conflictual y el empowerment que les ayudamos a tener, ahora sí se sientan ellos dos con los dos abogados colaborativos a negociar y entonces ellos aporten ideas que los lleven a generar acuerdos satisfactorios para ambos y con el aprendizaje generado en este proceso tengan un desarrollo de su razonamiento moral. Que no se queden solamente, esto lo tengo que hacer porque así lo determina la ley, no es premio y castigo, es la ley y el orden. Es decir, que lo hago porque así debe de ser, porque lo hemos hablado y de acuerdo a los lineamientos sociales que existen, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos más allá. ¿Cómo yo puedo ayudar al otro a que alcance sus objetivos sin perder de vista los míos? Es decir, llegar a un acuerdo de beneficios mutuos. Es una forma de desarrollo de razonamiento moral. Muy bien, estos son hasta aquí ya vimos cuáles son los conceptos que nos van que vamos a trabajar y qué es un proceso colaborativo. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es el segundo módulo, ya ven que les puse que íbamos a trabajar 4 cosas. Este es el segundo, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Hay varios. Primero, ¿se acuerdan que les hablé en el esquema que es heterocompositivo, que es el arbitraje? El autocompositivo o los autocompositivos, que son la mediación, la conciliación y así lo puse como de rebote, y ahorita les voy a decir por qué como de rebote, la negociación colaborativa. El arbitraje es previo a que tengamos un conflicto, desde que nosotros vamos a iniciar una relación comercial, ponemos en caso de controversia, qué persona, en lugar de ir a un juicio, qué persona que va a ser el árbitro va a determinar quién tiene o no tiene la razón y cuál es el laudo, que es la sentencia del árbitro, se llama laudo. Lo hacemos previo y cuando nosotros tenemos una controversia, el árbitro es el que define quién y cómo se soluciona el conflicto. La mediación y la conciliación es donde un tercero interviene
entre las partes para ayudarlos, para facilitarles la comunicación y la negociación, para que las partes en conflicto puedan resolver desde ellos, desde propuestas que ellos hagan, puedan tener acuerdos que lleguen a un convenio. La negociación colaborativa es la intervención de un abogado que acompaña y asesora desde el inicio, desde la consulta inicial hasta la firma del convenio a su cliente. Del otro lado, la otra parte también tendrá a su abogado colaborativo y que estos abogados colaborativos ayudarán, así como los mediadores, ellos ayudarán a la gestión del conflicto a las partes, pero todos los acuerdos a los que lleguen serán emanados por los titulares del conflicto. Y lo que los abogados colaborativos hacen es redactan todos esos acuerdos en un convenio que tenga un alcance jurídico para que pueda ser firmado, pero siempre asesorados por ellos hasta el final. En la mediación es una gran diferencia. El mediador no puede asesorar a ninguna de las partes. Él siempre tiene que ser neutral. Y los abogados colaborativos trabajan de manera parcial y la propuesta que yo hago es que ellos sean parciales con el cliente, imparciales o multiparciales con el procedimiento y omniparciales con el convenio. ¿Qué me refiero? Parciales es que siempre estén cuidando los intereses de su cliente. Multiparciales es que durante el procedimiento estén ayudando a que el procedimiento camine de manera justa, igualitaria, equitativa, facilitando la negociación y la comunicación entre ellos, y que en el momento que ellos vean que hay desequilibrio o que está afectando a su cliente, puedan moverse hacia la parcialidad, es decir, saberse mover entre la multiparcialidad y la parcialidad en el procedimiento, y finalmente omniparciales en el convenio, que eso significa que al ser omniparcial en el procedimiento es Un que tal cuidarán. Oscar que ni queremos. Bueno, Ya. es un omniparcial, que el convenio no solo beneficia a las partes que están en el procedimiento, sino que también beneficie o no afecte a las personas que están vinculadas a este conflicto. Por ejemplo, en un procedimiento de divorcio, no solo se beneficie los progenitores, sino los hijos también. El interés superior de la infancia debe estar plasmada ahí, y la familia extensa también, porque desde la visión sistémica y ecológica pueden salir afectados en este convenio. Entonces, vean la importancia de la parcialidad con el cliente, multiparcialidad con el procedimiento y omniparcialidad con el convenio. Hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en enero del 2024 salió publicada la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y abarca todas las materias. Y con la expedición de esta ley se abrió una nueva etapa de mayor impulso a la cultura de paz, como una opción real, práctica y accesible para erradicar la violencia y gestionar pacíficamente los conflictos en el país. Al ser una ley general, es federal, ley general es a nivel federal, y entonces va a haber lineamientos que se tengan que cubrir en todo el país. No va a haber que un estado tenga una cosa, otro estado tenga, no, debe de ser con los lineamientos de la ley. En esta ley aparece el derecho colaborativo. Es una ley que desde 1998, que inició la mediación en México, nunca se había tomado en cuenta y en ninguna de las legislaciones estatales había aparecido. En esta aparece porque es propuesta por un equipo que ya conocían del derecho colaborativo, y lo presenté en el Senado,
y no fue aceptado como derecho colaborativo, sino como negociación colaborativa. No se había contemplado ninguna legislación y ahí es la importancia de su inclusión. Es decir, esto es nuevo. Y en esta ley que se acepta la negociación colaborativa, no solo se habla de los abogados colaborativos. Esa es la importancia de esta plática con profesionales de la salud mental. Se acepta que los profesionales de otras áreas intervengan en los procedimientos de gestión de conflictos como peritos colaborativos, es decir, profesionales colaborativos. ¿Esto qué significa? Que en un procedimiento colaborativo no se busque un perito para una de las partes y otro perito para otra de las partes, sino que un profesional colaborativo significa que él va a trabajar para el procedimiento, hará un peritaje para el procedimiento y entonces solamente se hará uno. Y se respetará el peritaje que se haga del profesional colaborativo. Ya no se estará viendo porque en los procedimientos que hasta hoy se trabajan es la persona A invita a su perito a que le haga el peritaje, la persona B hace su peritaje y si están en controversia estos dos peritajes, el juzgador solicita un tercer peritaje que lo hace el mismo tribunal y entonces es el que va a dirimir esta diferencia entre ambos peritajes. Aquí ya no, es un solo peritaje y ese peritaje será aceptado por ambas partes porque es un peritaje realizado por un profesional colaborativo. Este profesional colaborativo va a estar registrado en el registro de profesionales colaborativos, en el Registro Nacional de Profesionales Colaborativos. Entonces, es muy importante que conozcamos que esto es una fuente pues de trabajo para los profesionales de la salud mental. Ya no es como el peritaje que hago un peritaje o hago una evaluación, la presenta en el juzgado, tienen que ir a ratificar, tienen que confrontarse con los clientes. No, aquí ambos aceptan a este perito y ese perito va a hacer su trabajo, va a dar su resultado y va a ser aceptado y va a ir en el convenio que va a ser ratificado ante el tribunal y que éste tiene alcance de cosa juzgada. Es decir, el convenio emanado de un proceso colaborativo alcanzará la ejecutabilidad de esto. ¿Qué significa? Es como una sentencia de un juez. Entonces, ya no habrá problemas ahí con los peritajes de los profesionales colaborativos. Hasta aquí, ¿alguna otra duda? ¿Cómo sería la intervención de los profesionales colaborativos? ¿No? Ok. ¿Qué es el derecho colaborativo? ¿Qué motivó a Stuart Webb, que es el que inicia en Estados Unidos el proceso colaborativo? Él era abogado y mediador, dedicado al derecho familiar durante muchos años y especializado en divorcios. Y él pensaba ya retirarse de su práctica profesional porque había sido muy desgastante su trabajo. Y pongo esto porque es muy significativo y todo el mundo lo comenta, que él dijo que no volvería a los tribunales y en las entrevistas que pueden encontrar en internet verán que él decía eso, ¿no? Que no volvería a los tribunales. Y renunció incluso. Aquí más adelante tengo una carta que le envía a una magistrada. Y él con otro abogado deciden llegar a un acuerdo para divorciar, para que una pareja se pudiera divorciar. Y se dio cuenta que era mejor llegar a acuerdos entre ellos cuatro que un litigio, que incluso la mediación no le estaba funcionando.
y entonces se convirtió en el padre fundador del divorcio colaborativo. Así inicia Stuart Webb con el divorcio colaborativo. Compartió información con compañeros y se fue haciendo una red de abogados colaborativos y forman el Instituto de Derecho Colaborativo en Minnesota, y esto estamos hablando en 1994-95. Él empieza en el 92 con el derecho colaborativo y ya para el 95-96 ya tenían su Instituto de Derecho Colaborativo. Esta es la carta, pues ahí se va a quedar en la grabación, para quien la quiera leer. Es la carta de Stuart Webb a la jueza Sandy Kate de la Suprema Corte de Justicia de Minnesota, donde le dice por qué ellos piensan que es mejor procesos colaborativos. Y esta es la evolución que ha tenido las prácticas colaborativas desde que Stuart Webb lo inicia en 1990. En 1999, la práctica colaborativa se empieza a desarrollar en Estados Unidos y Canadá. Para el 2000 ya tenían, fundan la International Academy of Collaborative Professionals, la IACP, que es hasta el día de hoy la que tiene los lineamientos que les voy a decir más adelante. Y en España, 2008, en Europa, aquí este cuadrito pues es nada más informativo, y en México en 2018 es el primer diplomado que se da, la primera formación que se da de derecho colaborativo, que tuve oportunidad de yo hacerla en colaboración con la Universidad Carlos III de España y un amigo que acaba de morir hace unos meses de Estados Unidos, que era de los que pertenecía a la IACP de la Universidad de Texas. Y ahora en 2024 la negociación colaborativa. En 2023 el Estado de Michoacán decide formar a 72 jueces en derecho colaborativo cuando aún no estaba en la ley. Ellos pretendían hacer su propia ley de derecho colaborativo como la acababa de hacer Quintana Roo. Ellos no tienen abogados colaborativos, pero tienen en su ley incluido ya el derecho colaborativo. Michoacán no tiene ley todavía, pero sí tiene 75 abogados colaborativos dentro del tribunal, y en 2024 ya aparece en la ley el derecho colaborativo. Les voy a decir los conceptos que existen del derecho colaborativo. El de Stuart Webb. Dice Stuart Webb, es un método de práctica del derecho en el cual los abogados asisten a sus clientes en la resolución de conflictos y logrando acuerdos, utilizando estrategias cooperativas en lugar de los litigios. Los clientes en el derecho colaborativo deben optar por descalificar a sus abogados colaborativos de participar en cualquier procedimiento adversarial. Esta es la característica principal del derecho colaborativo. Los abogados, al iniciar el procedimiento, renuncian mediante un convenio a poder patrocinar en algún acto jurídico a sus clientes. Es decir, si no llegan a un convenio y se van a litigio, los abogados renuncian a poderlos ser sus abogados en algún procedimiento judicial. Este es un punto que ha sido toral para que el derecho colaborativo camine y se alcancen acuerdos con un alto porcentaje de eficacia. Porque desde que inician, las personas ya van con la idea de que van a llegar a un convenio. No van a explorar, sino van con la idea de llegar a un convenio. Tan es así que aceptan que este abogado no los podrá representar en ningún juicio. Entonces, esto fue algo importante en el método del derecho colaborativo, y les digo, la cláusula de abandono, si no está firmada, no se llama derecho colaborativo, se llamará proceso colaborativo, lo que quieran, pero no es negociación o derecho colaborativo. Elena Soleto, que es una académica de la Universidad Carlos III,
que es con quien hicimos el primer diplomado aquí en México con la Universidad de Carlos III y el Instituto para la Paz que yo dirijo, dice que el derecho colaborativo es un método de resolución de conflictos basado en la firma de un compromiso por las partes y sus respectivos abogados, en el que estos, los abogados colaborativos, renuncian voluntariamente a enfrentarse en los tribunales, optando por trabajar en común y en favor de los intereses de ambas partes. O bien para cuando el procedimiento colaborativo no sea adecuado o que no se haya conseguido un resultado positivo en este. Vean, es lo que ya les había comentado. Y este es el concepto de la IACP, que es la que tiene ahorita sus lineamientos y que todo el mundo se apega a ellos, hasta que el modelo mexicano se apega a ellos, pero además agrega. Para la Academia Internacional de Profesionales Colaborativos, la práctica colaborativa es proceso voluntario de resolución de disputas en el que las partes llegan a un acuerdo sin recurrir al litigio. El modelo tiene como principal característica la suscripción de un documento anterior a llevar a cabo el procedimiento que las partes, así como sus abogados, deben evitar amenazar. Fíjense, la IACP dice, no solo que no llegues, sino que no amenaces con acudir a la corte o recurrir a ella, es decir, a la justicia impartida por el Estado. Uno de los elementos es que en el momento que una de las personas en el derecho colaborativo amenace con ir a la corte, en ese momento los abogados colaborativos dan por terminada el procedimiento y que ya se vayan al juicio. Ya no los siguen, ya no continúa el procedimiento. Así es de importante la cláusula de abandono. O sea, no tan solo tienes que acudir, o sea, con amenazar que vas a acudir a la corte, ya se acaba el procedimiento, adiós. Entonces, de manera muy clara, quitan de la cabeza la idea de poder irse a la corte, sino buscan continuar con llegar a un acuerdo. Los titulares del conflicto en el procedimiento firman acuerdos, lo que ya les había dicho, acuerdan ser esfuerzos de buena fe, y podrán contar con los servicios de diferentes profesionales financieros, de salud mental, etcétera, cuyo compromiso finalizará al iniciarse cualquier procedimiento judicial impugnado. Igual para los profesionales colaborativos, no solamente para los abogados, sino para los profesionales colaborativos también se acaba su compromiso si ellos deciden entrar a un procedimiento legal. Entonces eso también protege a los profesionales colaborativos de cualquier otra controversia ya judicial. Elementos esenciales: el acuerdo colaborativo entre abogado y cliente, la cláusula de abandono. Para todos se firman convenios, o sea, el convenio entre abogado y cliente, la cláusula de abandono, y un convenio de confidencialidad y otro de transparencia. A lo mejor para ustedes dicen, bueno, de esto, la transparencia, ¿de qué sirve? Si va a haber confidencialidad, puede haber transparencia. Es decir, yo voy a dar toda la información suficiente para que podamos llegar a una solución a nuestra controversia. No me voy a guardar información para ver si después yo saco un beneficio. El compromiso es compartir información, como está aquí en el número 8. Esto es lo que sucede tiene 3 etapas. El derecho colaborativo tiene 3 etapas. La preparación del cliente, como les decía, que el modelo internacional habla solamente de ayudarlos a que puedan identificar intereses y necesidades y explicarles qué es el procedimiento colaborativo para posteriormente irse a lo que los españoles llaman reunión de 4 bandas, que es la reunión entre las partes y sus abogados colaborativos, y ahí harán negociación. En este modelo, en el modelo internacional, los abogados funcionan siempre como parte del cliente, siempre están asesorando al cliente, están de manera parcializada. Y ellos negocian entre los 4, pero no hay alguien que esté ayudando facilitando la comunicación y la negociación, sino ellos 4. Por lo tanto,
es muy común que busquen a un mediador para que les ayude a esta negociación. Yo hago otra propuesta que ahorita más adelante se las explico. El modelo mexicano, yo digo, no se debería perder la oportunidad que se le presenta al abogado de ser un agente de cambio. Cada que una persona en conflicto le solicita ayuda en su calidad profesional de ayuda, tiene todos los elementos para propiciar una transformación en la percepción que tiene el cliente de su problema a través de su intervención. Es decir, el abogado puede dar más de lo que solamente es asesorar, puede ayudar a realmente ser un agente de cambio, ¿no? Que no solo enfoque sus intervenciones para gestionar la controversia fuera de los tribunales mediante una negociación, sino que genere el desaprendizaje, incorpore nuevas ideas que lleven a la gestión positiva del mismo, lo que se le conoce como aprendizaje significativo, que a su vez promoverá el razonamiento moral, como les había dicho, y ayudarle al titular del conflicto al empowerment y el desarrollo de competencias negociadoras con una visión humanista. Vean, esta es la naturaleza de la propuesta que se hace del modelo mexicano. Y esta es la definición de derecho colaborativo de este modelo mexicano. Es un método de resolución de conflictos en el cual los titulares del conflicto y sus respectivos abogados colaborativos, así como los profesionales colaborativos, trabajan de manera conjunta para alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes. Vean, aquí en mi definición incluyo muy claro a todos los demás profesionales colaborativos, porque no solo es de la salud mental, es los que hacen avalos inmobiliarios, los que hacen auditorías contables, son muchos los profesionales que pueden intervenir en la gestión de un conflicto. Y finalmente digo que es una forma de humanizar la gestión de conflictos. Y me estoy yendo un poquito más rápido porque pues ya el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos, Gaby? Estaba programada hasta las 7, pero si quieres 7:30 está bien. Ok, entonces ya me voy rápido para llegar a donde nos interesa a nosotros los profesionales de la salud mental. Los principios tiene que ser voluntario, lo que les decía de la transparencia, la buena fe y honestidad. El número 5, la cláusula de abandono, la firma del compromiso de las partes, la confidencialidad y la negociación de beneficios mutuos, que es que no solo las partes salgan beneficiadas con el convenio, sino que todos los demás que están relacionados en el sistema que están incrustados estas personas. Esto me lo voy a saltar. Pero esto es todo lo que ya les he comentado, ¿no? La Escuela Mexicana de Práctica Colaborativa. Hablamos que es un modelo humanista de gestión de conflictos y que se basa en la formación de los abogados en el trabajo colaborativo, el manejo y alta participación de los titulares del conflicto. Primero es formar a los abogados colaborativos con esta visión. 2, que estos abogados colaborativos promuevan el manejo y alta participación de los titulares del conflicto, es decir, de sus clientes. También la preparación de los profesionales de ayuda, es decir, profesionales de salud mental, ingenieros evaluadores, contadores que hacen las auditorías, o sea, todos aquellos que en un momento dado puedan intervenir en la gestión del conflicto, también deberán ser preparados para poder estar certificados en el Registro Nacional de Profesionales Colaborativos. Todos los participantes trabajar en colaboración y aquí darle una importancia al rol del cliente colaborativo, es decir, al titular del conflicto. O sea, si nosotros no logramos que el cliente colaborativo sea participativo, que tenga realmente llevarlos a la responsabilidad, no estamos logrando el objetivo. Aquí es que ellos sean los responsables de todo lo que está sucediendo y que asuman la gestión de su conflicto desde su responsabilidad y no se la depositen a otros, como pueden ser los mediadores, como pueden ser el árbitro, como pueden ser los jueces. Hay que preparar el cliente colaborativo
que esto rápido se los voy a decir más adelante. En la primera sesión individual, como les decía, son 3 etapas, que es la primera sesión donde se prepara el cliente, la segunda sesión, que es la reunión ya para la negociación, y la tercera etapa, que es la generación de acuerdos, y estos acuerdos llevarlos a la elaboración de un convenio, el cual ya se firmará y alcanzará cosa juzgada. Primera sesión individual se inicia con la intervención colaborativa del abogado, con él o los titulares del conflicto, ayudándolo a hacer un análisis de la situación conflictual, como les había dicho, reconocer sus capacidades para alcanzar sus expectativas y cómo colaborar para que los titulares del conflicto identifiquen emociones y capacidades negociadoras para iniciar la negociación. En esta entrevista individual tiene que ver la viabilidad del proceso colaborativo. ¿A qué me refiero? Que el abogado colaborativo, con la entrevista y con todo lo que habló, preparó con su cliente del análisis del conflicto, pueda ver si es viable el proceso colaborativo. Ya se verá en su momento a qué me refiero. Y dice Aguilar Moreira, el corazón del proceso está en la preparación del cliente. En gran medida de esta etapa depende el resto del proceso. La reunión conjunta con los abogados colaborativos y sus clientes, cómo se inicia, toda la información sea retomada, lo que se habló en los espacios individuales para lo que es el derecho colaborativo se vuelve a repetir para que haya una sola información. Y aquí, en esta etapa, se explora la necesidad de otros profesionales colaborativos, como, nuevamente digo, los profesionales de la salud mental. Y los convenios que se tienen que firmar, cláusula de abandono, convenio de participación, el de confidencialidad, la voluntariedad, buena fe y transparencia, y aquí queda uno que al final, que es el convenio final, que se firmará, que vendrán acuerdos que fueron emanados por las personas, los titulares del conflicto, redactados por sus abogados y firmados de manera voluntaria por todos los que participaron en el procedimiento. Diferencias entre el modelo internacional y el modelo mexicano. En la primera etapa, si ven identificación de intereses, viabilidad del proceso, sensibilización, rol del abogado colaborativo es parcial y asesoría jurídica. En el modelo mexicano, desde la formación es diferente. La formación del modelo internacional son 58 horas y la formación del modelo mexicano son 120 horas. En la primera etapa, el análisis fenomenológico por parte del abogado colaborativo de la situación conflictual en colaboración con su cliente, identificación de intereses y necesidades reales, que es algo que se hace también en el otro lado, en el internacional. Y aquí ya vienen todas las cosas que son diferentes. El empowerment del titular del conflicto, desarrollo de competencias. El rol del abogado es parcial y asesoría en negociación y jurídica. O sea, asesoría jurídica y en negociación. Y acá ellos solamente les dan asesoría jurídica. Son diferencias muy importantes en el modelo mexicano. En la segunda etapa, la intervención de un mediador para facilitar la comunicación y negociación. Nosotros en el modelo mexicano decimos, los abogados facilitarán la comunicación y la negociación, además de hacer asesoría jurídica. El rol del abogado colaborativo es multiparcial y acá en todo momento es parcial la intervención del abogado colaborativo. En la tercera etapa, que es la redacción de convenio, son igual elaboración, pero la diferencia es que en el modelo mexicano se habla de un rol omniparcial de los abogados para que el convenio realmente proteja a todos los que están en el sistema familiar, en el sistema comercial, en el sistema laboral, o sea, todos los que están involucrados en este conflicto en este momento o de manera extensa no salgan perjudicados con el convenio. Muy bien, hasta aquí es todo lo que es el derecho colaborativo, el modelo mexicano, que se los dije rápido ahí, las ventajas que tiene el modelo mexicano, y cuáles son los fundamentos teóricos para la formación de los
profesionales de la salud mental en un proceso colaborativo. Fundamentos teóricos. Desde la terapia colaborativa y dialógica de Harlan Anderson y Tom Anderson, la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, la terapia narrativa de Michael White y David Epstein, la terapia sistémica postmoderna, porque pues también hay que ir avanzando, ¿no? Porque ya no podemos quedarnos en esta terapia sistémica en donde es muy estructurada, pero que está perdiendo pues ya esta visión y estos cambios que se tienen que hacer. El análisis fenomenológico del conflicto basado en la fenomenología de Heidegger y del modelo de análisis del conflicto de Yergen y el modelo socrático de la entrevista. Para mí es básico saber entrevistar, saber hacer las preguntas adecuadas. Yo como terapeuta, o sea, puede ser el mismo trabajo, pero con el objetivo, ¿cuál es mi visión? Es terapéutica, entonces haré preguntas buscando mi intervención terapéutica. Yo soy mediador, haré mis preguntas enfocadas a la gestión del conflicto. Soy abogado colaborativo, haré todas mis intervenciones, básicamente las preguntas enfocadas a generar un empoderamiento, una identificación de la situación conflictual y la gestión del conflicto. En el derecho colaborativo, en el proceso colaborativo, no solamente buscamos la gestión del conflicto, sino la gestión y transformación del conflicto. Porque las diferencias que tenemos entre tú y yo serán siempre. Gestionamos estas diferencias, pero también las podemos transformar. Debemos transformar la percepción que tenemos de las mismas. Entonces, es importante el modelo socrático de la entrevista, que es la forma de hacer preguntas y qué es lo que estamos buscando en estas intervenciones. La terapia colaborativa tiene esta visión, generar una relación terapéutica como factor central, el terapeuta como un no sabedor, relación terapéutica como conversación genuina, en donde realmente nosotros, los terapeutas, a través de un diálogo abierto y respetuoso y no jerárquico, en donde realmente logremos hacer empatía con ellos, ver nuestras resonancias, ver nuestros isomorfismos y poder trabajar de una manera horizontal con nuestros clientes. La no directividad, el terapeuta no dirija, no interprete, no diagnostique, no hacer diagnósticos básicos hoy, ¿no? Ya los diagnósticos en la salud mental o en la terapia de menos deben haber pasado a la historia. Escucha y refleja y acompaña sin imponer sus propias ideologías, tener un lenguaje como herramienta central, hacer escucha activa y genuina, realmente saber hacer escucha activa, saber hacer una escucha empática y cómo co-construir significados y nuevas formas de visualizar el conflicto. Pues eso es lo que en la terapia colaborativa se puede lograr dentro de este modelo que se ha diseñado, que he propuesto del modelo mexicano de derecho colaborativo, en donde incluyo la formación de profesionales de la salud mental. Entonces, si la formación está enfocada a abogados, tendrán un perfil, tienen tronco común y se perfilan hacia el ser abogado colaborativo, y terapeutas colaborativos tienen el mismo tronco común y finalmente al final se termina su formación para que sean sus intervenciones terapéuticas y conozcan el modelo para poder ser profesionales colaborativos y puedan certificarse, aspirar a ser certificados en la Ley General de Mecanismos Alternativos y estar en la lista, en el Registro Nacional de Profesionales Colaborativos. Entonces es lo que yo les comparto de lo que es el derecho colaborativo en México.
Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Tenemos 4 minutos. ¿Y puedes dejar de compartir para que puedas ver las preguntas? Hablando necesario tener así como una licencia de perito. No, no te estoy escuchando bien, te escucho cortada. Sí, tengo problemas con el sonido. ¿Está considerando obtener una licencia? Esta Es, certificación. sí, sí es una certificación. La certificación, saldrán los lineamientos ya en poco tiempo. Yo creo que para julio se retrasó que salieran los lineamientos nacionales. Ya hay lineamientos, por ejemplo, en Michoacán, que yo les ayudé a hacer los lineamientos de derecho colaborativo. En Quintana Roo, hay algunos estados que ya tienen sus lineamientos que no han salido publicados para que puedan certificarse. ¿Qué podrán, cómo podrán certificarse? Con un examen que se hará. Primero deben tener un diploma por una institución que el mismo tribunal a donde soliciten su certificación avale, hacer el examen y pagar sus derechos. Si tú te certificas en la Ciudad de México, podrás estar en la lista nacional. ¿Esto qué significa? Que podrás hacer un peritaje en Baja California o en Quintana Roo. O sea, tu certificación es válida para toda la República Mexicana. Y te puedes certificar en cualquier estado, no hay problema. Ok, gracias. Sí, es lo que les llaman patentes, ¿no? Porque finalmente como todo lo que nosotros hagamos va a alcanzar, va a estar dentro de un convenio que va a alcanzar sentencia, todos los que participamos en este convenio que alcance sentencia somos auxiliares del Estado. Y entonces nuestra cédula tiene alcance como de patente y se tiene planeado, o sea, la ley dice que durará 5 años. A los 5 años te tienes que recertificar, actualizarla, claro. Hasta ahorita no hay aranceles, es decir, no te dicen cuánto cobrar. O sea, es libre, tú, ahora sí que, pues de acuerdo a las circunstancias, tú podrás cobrar, ¿no? Bueno, Oscar, si nos quieres compartir cuánto dura el curso, digamos, por si. Ajá, para certificarse debe ser un diplomado de 120 horas. Pero también tenemos, yo les había ofrecido un curso introductorio que no me acuerdo, creo que la propuesta es de 20 horas, ¿no? Para que conocieran lo que ahorita dimos en 1 hora, ya como con materias bien, es un curso introductorio de 20 horas, que si de ese curso introductorio eh, se interesaran en hacer el diplomado, esas 20 horas ya se les toman en cuenta, ¿no? Es un curso que se va a impartir en IFAC. Exactamente. Y ahí, pues yo considero que IFAC sea el que determine si hay, si las circunstancias están, en qué fechas se pueda impartir, ¿no? Yo, con gusto, desde el Instituto para la Paz colaboro con IFAC, que es quien me formó con todo el gusto y el corazón puesto en IFAC. Entonces, ustedes dicen, vamos a hacerlo, ustedes ponen fechas y horarios y todo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? De todos modos, esta grabación se queda, se las comparto por WhatsApp. Maricruz, no tengo tu WhatsApp, pero se lo paso a María Elena. María Elena te lo puede compartir. Este,
porque ustedes ingresan al link y lo pueden volver a revisar en la web de IFAC. Sí, y alguna duda, pues con gusto, ahí tuvieron mi correo, o ahí lo tienen en la presentación. Si tienen alguna duda, y a lo mejor hasta hacemos un día un cafecito, tomamos un cafecito para si hay dudas, hombre, ¿no? Realmente es algo que vale la pena analizar el cambio eh, de propuesta en los mecanismos alternos de solución de controversias, pero también esta integración de varios modelos eh, para la terapia, ¿no? Cómo se puede tener una visión como más amplia y más cercana al cliente o al paciente, ¿no? Y aquí dice Angélica, muchas gracias, una propuesta muy enriquecedora hacia negociaciones para la paz. Muchas gracias, Angélica.